Bien, vamos a aplicar el método de las constantes de tiempo para estimar las frecuencias de corte alta y baja de un amplificador con transistor bipolar en emisor común. Para ello les presento el circuito, que es el mismo que hemos empleado en todos los videos anteriores, en el cual estoy empleando un transistor con los datos que muestro a la derecha, son los mismos que hemos empleado siempre. Los datos nuevos ahora para el análisis de respuesta en frecuencia son FT, la frecuencia de transición de 150 MHz. Recuerden que la FT o frecuencia de transición es la frecuencia a la cual la beta, es decir, la relación entre IC e IB, es unitaria. Entonces FT es un dato del fabricante, CMU 5 picofarad también es un dato del fabricante. Tenemos que calcular CPI, como lo vamos a ver más adelante. El circuito está formado utilizando el mismo circuito de polarización que hemos manejado siempre, se los describo. Utilizamos una fuente de 20 volts, R1 de 220K, R2 de 22K, RC de 10K, RE de 1K, la RL de 10K, RS de 600, nuestros voltajes BS, BI, B0 y los capacitores, que ahora sí tienen valores, son CB, CC y CE. Tienen asociado un signo positivo porque generalmente los valores que estoy mostrando aquí solamente los pueden lograr los capacitores electrolíticos, que son capacitores polarizados. Entonces CB tiene un valor de 10 microfarad, CC un valor de 10 microfarad y C de 100 microfarad. El objetivo de este problema es, les repito, estimar las frecuencias de corte alta y baja del circuito. Lo podemos hacer porque ya los capacitores, tanto CB, CC y CE, tienen valores numéricos, CMIO tiene valor numérico y CPI lo vamos a calcular. La solución a este problema consiste en, primero, hacer un análisis en corriente directa, es decir, analizar la polarización del transistor. Como este análisis ya lo hemos hecho antes, únicamente estoy resumiendo aquí los resultados obtenidos en esos análisis que hemos realizado previamente. La ICQ vale 1 mA, el BCQ 9 volts y la IBQ 5 microamperes. ICQ lo pongo en rojo porque es el parámetro más importante, porque de ahí vamos a calcular los parámetros híbridos. El paso 2 es el cálculo de los parámetros híbridos. Entonces, basándonos en esa corriente de colector de 1 mA, se obtienen los siguientes valores numéricos. Tampoco pongo el cálculo porque ya lo hemos hecho varias veces, ya sabemos cómo calcular GM, RPI, R0, beta 0, mu 0. Entonces únicamente pongo los resultados numéricos: GM 40 mA por volts, RPI 5K, R0 100K, beta 0 como el producto GM RPI 200, mu 0 producto GM R0 4000, y un nuevo cálculo que estamos haciendo es el cálculo de CPI. CPI está en función de la GM a su vez está en función de ICQ. Entonces CPI depende del punto de polarización. CPI es igual a GM entre omega t. En lugar de omega t podemos escribir 2pi ft menos CMU. Ft es la frecuencia de transición, CMU es un dato del fabricante. Entonces, aplicando la ecuación, resulta un capacitor CPI de 37.4 picofarad. El paso 3 es el análisis del circuito en frecuencias medias. Igual este análisis ya lo hemos realizado muchas veces en el transcurso del curso. En frecuencias medias, recordemos nada más que los capacitores CB, CC y C funcionan como cortocircuitos, son un cortocircuito. CPI y CMU son un circuito abierto. Entonces nuestro modelo de pequeña señal es el que muestro en la parte inferior de esta página. Les repito, el análisis ya lo hemos hecho muchas veces. En este diagrama, RB es el paralelo de R1 con R2, que vale 20K, RLAC, RC en paralelo con RL, que vale 5K. Y nuestro objetivo, recuerden, nuestro objetivo al hacer el análisis de un circuito es encontrar las dos ganancias en voltajes, B0 en BI y B0 en BS. Les recuerdo nuevamente, la relación entre la ganancia B, que es B0 en BI, y AB', que es B0 en BS, es nada más la presencia de la resistencia RS y el divisor que se va a formar con la resistencia de entrada del amplificador. Bien, entonces, el cálculo de la ganancia en voltaje AB como B0 en BI está dada por menos GMRY, la expresión total. Tampoco indico aquí cómo lo hemos hecho, pueden repasar los videos anteriores para recordar cómo se realiza el análisis a frecuencias medias. Entonces el resultado que hemos obtenido es menos GMRY, es decir, menos GM por R0 en paralelo a RLAC, y eso nos da una ganancia de 190.47, la cual expresada en dB, es decir, calculado 20 logaritmos de 190.47 nos da 45.6 dB. AB', que es B0 en BS, lo hemos calculado como el producto de dos fracciones, es decir, B0 en BI por BI en BS, B0 en BI es AB. BI en BS es el divisor que se forma entre RS y la resistencia verde que aparece aquí.
entonces el divisor está expresado en la expresión como RI entre RC más RI. Al sustituir valores nos genera una ganancia de menos 165.62, la cual nuevamente en decibeles equivale a 44.4 decibeles. Entonces, tomando en cuenta estos resultados numéricos que hemos obtenido, podemos comenzar a hacer el trazo de la respuesta en frecuencia del emisor común en frecuencias medias, como se muestra aquí. En rojo corresponde a la ganancia en voltaje B0 en BI y en azul la ganancia en voltaje B0 en BS. Entonces, en frecuencias medias la línea roja está más alta, está a 45.6 dB con respecto al azul que está más baja en 44.4 dB. Recuerden que el azul bajó, se cayó la ganancia debido al divisor que se forma entre RS y la resistencia de entrada de nuestro circuito. Bien, el siguiente paso en nuestra solución del circuito es hacer el análisis en frecuencias altas. En frecuencias altas recordamos que en la banda de frecuencias altas los capacitores CB, CC y CE se comportan como cortocircuito y los capacitores CPI y CMIO tienen influencia. Entonces, dibujando el modelo de pequeña señal de nuestro amplificador utilizando el modelo híbrido pi en altas frecuencias, resulta el circuito que muestro en la parte inferior, donde, repito, muestro el modelo híbrido pi considerando las capacitancias CPI y CMIO y su ubicación dentro de todo el contexto del circuito, donde está definido B0, BI y BS. Otra vez les recuerdo, nuestro objetivo de análisis en esta banda de frecuencias altas es nuevamente calcular la ganancia en voltaje B0 en BI y la ganancia en voltaje B0 en BS, pero ahora tomando en cuenta el efecto de las capacitancias CPI y CMIO aplicando el método de las constantes de tiempo. Ok, nuestro primer paso va a ser calcular FH, la frecuencia de corte alta, para la ganancia AB B0 en BI. En forma gráfica la estoy representando en el circuito que se encuentra en la parte media, AB B0 en BI. Entonces con flechas estoy representando desde dónde a dónde vamos a calcular nuestra ganancia, la relación entre B0 y BI. Y dentro de este contexto, dentro de este cálculo de la ganancia B, vamos a calcular primero la resistencia de Thevenin que ve el capacitor CMIO, a la cual le llamo RCMIO superíndice 0. Recuerden que el superíndice 0 significa calcular la resistencia Thevenin que ve el capacitor CMIO, considerando el capacitor CPI como circuito abierto. Entonces en el circuito inferior estoy representando gráficamente lo que les acabo de mencionar. Quitamos el capacitor CMIO, definimos entre sus terminales la resistencia de Thevenin, RCMIO superíndice 0, y dejamos abierto el capacitor CPI y aplicamos Thevenin pasivando el voltaje BI porque estamos calculando la ganancia entre B0 y BI. Entonces BI la consideramos como si fuera una fuente de voltaje que tenemos que pasivar, es decir, la pasivamos con un valor de 0 y la representamos con un cortocircuito. Bien, teniendo este circuito, entonces podemos calcular la resistencia de Thevenin de una manera muy fácil, porque al haber pasivado BI, al tener un corto en esta parte del circuito, eso hace que el voltaje de control B subíndice B sea 0, porque en la malla de entrada, la malla que se encuentra aquí, no hay fuentes de voltaje, entonces el voltaje de control es 0. Si el voltaje de control es 0, la fuente de corriente Gm por Bb es 0, la podemos abrir, y entonces RCμ va a ser igual a R0 en paralelo con Rlac. Entonces lo escribimos, RCμ es R0 en paralelo con Rlac, sustituimos valores numéricos, 100K en paralelo con 5 nos da un valor de 4.76K. Calculamos la tau asociada al capacitor CMIO como el producto de la resistencia Thevenin por el capacitor CMIO, 4.76K por 5 picos igual a 23.8 nanosegundos. Calculamos la frecuencia asociada al capacitor CMIO, omega CMIO, como 1 entre RCμ superíndice 0 por CMIO igual a 1 entre 23.8 nanosegundos, lo cual nos da 42 megaradianes sobre segundo, que en Hz equivale a 6.68 MHz. Esta es la frecuencia asociada al capacitor CMIO. La frecuencia asociada al capacitor CPI la podemos calcular por un procedimiento similar, es decir, primero calculamos la resistencia Thevenin que ve el capacitor CPI 0, mostrado aquí en verde. Recordemos que el capacitor CMIO lo consideramos como circuito abierto, entonces no lo dibujamos. Pasivamos BI porque estamos analizando la ganancia en voltaje AB, B0 en BI. Entonces, al poner un cortocircuito, pues, automáticamente RCPI 0 es igual al cortocircuito, es igual a 0, RCPI 0 es igual a 0 ohms. Su constante de tiempo es 0 segundos. Y la frecuencia asociada al capacitor CPI sería 1 entre el recíproco, perdón, 1 entre la constante de tiempo. Si la constante de tiempo es 0, esto tiende a infinito, está indefinido.
entonces la frecuencia asociada al capacitor Cpi es infinita. Aplicando el método de las constantes de tiempo, que nos dice que la frecuencia de corte alta se obtiene poniendo en paralelo la frecuencia asociada a cada capacitor, como la capacitancia asociada al capacitor Cpi es infinita, entonces el paralelo lo domina completamente la frecuencia asociada al capacitor Cmio, es decir, los 42 megaradianes sobre segundo. Entonces el paralelo es 42 megaradianes sobre segundo, es decir, en Hz sería 6.68 MHz, y podemos ya establecer entonces que la frecuencia de corte para la ganancia AB, omega h, es 42 megaradianes sobre segundo o bien 6.68 MHz. Entonces podemos comenzar a completar nuestro diagrama de respuesta en frecuencia. Les repito nada más con respecto a la estimación de las frecuencias de corte. Como acabamos de calcular ahorita la frecuencia de corte para la ganancia AB, en este diagrama que estoy presentando, que ya teníamos calculada la ganancia a frecuencias medias, la roja para B, 45.6 dB. Entonces en el quiebre de las asíntotas que estoy mostrando acá, en el quiebre de estas asíntotas, se define la frecuencia a menos 3 dB, y es la que acabamos de calcular con frecuencia de corte alta 6.68 MHz. Entonces con este método de las constantes de tiempo nos permitió estimar el valor de esta ganancia de 6.68 MHz, que vemos que es muy próxima, muy cercana o casi idéntica al valor que obtuvimos cuando analizamos el circuito por el primer método, aplicando técnicas de circuitos eléctricos. 6.68 MHz, frecuencia de corte alta para la ganancia AB. Bien, el siguiente paso es calcular entonces la frecuencia de corte alta, que voy a llamar FH' para distinguirla para AB' para B0 en BS. Entonces FH' se va a distinguir de la FH que acabamos de calcular para B. FH' va a estar asociada a la ganancia AB' como B0 en BS. Nuevamente gráficamente estoy mostrando en azul la relación entre B0 y BS. Recuerden que la diferencia entre esta ganancia y la otra es la presencia del RS y el divisor que se forma con la resistencia de entrada del circuito. Ok, vamos a calcular entonces la resistencia asociada a cada capacitor, a Cpi y a Cmio. Comenzamos con Cmio. Cálculo de Rcmio. Mismo procedimiento, quitamos el capacitor Cmio, definimos la resistencia Rcmio 0' como se muestra. El capacitor Cpi se considera como circuito abierto, lo quito y ahora pasivamos el voltaje Vs. Vs es igual a 0, se pasiva y se coloca un cortocircuito. Bien, aplicando técnicas de circuitos eléctricos para calcular esta resistencia de Thevenin, lo primero que hacemos es reducir todas las resistencias y colocarlas como una resistencia equivalente en donde se pueda. Entonces en la malla de entrada observamos que la resistencia Rp, Rb y Rs se encuentran en paralelo debido al cortocircuito que se encuentra en Bs. Entonces el paralelo de esas tres resistencias le llamo Rx, lo defino como Rx, una resistencia Rx. Entonces lo defino como Rs en paralelo con Rb, en paralelo con Rp, y lo mismo R0 en paralelo con Rlac, también se encuentran en paralelo. Lo definimos como Ry, entonces Ry es R0 en paralelo con Rlac. Calculamos los valores numéricos, Rx vale 521.74 ohms, Ry 4.76 K, y nuestro circuito se simplifica mucho como lo muestro en la parte inferior izquierda. Bien, entonces lo que sigue es en los nodos en los que vamos a calcular la resistencia del capacitor Cmio. Colocamos una fuente de prueba, propongo una fuente de prueba de corriente, le llamo IP, y voy a determinar el voltaje que se genera con la polaridad indicada, Vp, y entonces la resistencia Rcmio 0' va a ser igual a Vp entre IP. Ok, le llamo Rcmio 0' para distinguirla de la Rcmio 0 que calculamos para la ganancia B. Entonces todo lo que tenga primado en este análisis va a estar asociada con la ganancia primada, que es B0 en Bs. Ok, entonces aplicamos Thevenin, coloco una fuente de prueba externa, fuente de corriente, y vamos a calcular Vp por técnicas de circuitos eléctricos. Ok, entonces nuestro primer paso es definir Vp. Entonces Vp me apoyo en los voltajes que tengo definidos en el circuito, que son V0 y Vb. Entonces Vp se define como V0 menos Vb. El orden es importante, V0 menos Vb, porque V0 está asociado a la definición positiva de Vp y V subíndice B está asociado con la definición negativa, con la polaridad negativa de Vp. Entonces Vp es igual a V0 menos Vb, ecuación 1. Ecuación 2, calculamos V0. V0, aplicamos una ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo que estoy marcando aquí. Entonces aquí aplicamos una LKC. Entonces la corriente IP que entra al nodo menos la corriente GM por Vb que sale de ese nodo, esa diferencia de corrientes
nos da una corriente que es la que va a fluir por la resistencia RY, la corriente roja que estoy marcando sobre RY. Entonces esta corriente roja corresponde a la diferencia de estas dos corrientes. Ok, entonces esta corriente corresponde a esta diferencia de corrientes. Entonces esa corriente la multiplico por RY, por ley de Ohm, entonces corriente por resistencia por RY, eso me genera el voltaje V0, esa es mi ecuación 2. La ecuación 3, el voltaje de control V subíndice B que tengo definido aquí, lo calculamos como la caída de tensión producida por IP al fluir por Rx. Tengo que poner menos IP por Rx porque la corriente IP fluye de menos a más en relación a la definición del voltaje VB que tenemos definido en Rx. Entonces, VB es igual a menos IP por Rx, ecuación 3. Sustituimos las ecuaciones 2 y 3 en 1. Entonces, la ecuación 2 sustituida en la ecuación 1 queda así. Además, estoy sustituyendo la ecuación 3 en esta parte del circuito, lo que voy a marcar con azul. Aquí es donde tengo sustituida la ecuación 3. Y aparte la ecuación 3 se sustituye en el término de B subíndice B. Entonces aparece sustituido en esta parte de la ecuación. Aplicamos álgebra y obtenemos finalmente el resultado para la resistencia Thevenin RC mu 0' como BP en IP. Entonces aplico álgebra y además despejo la relación entre BP e IP y queda como Rx por 1 más GMRY más RY. Esa es la expresión para la resistencia de Thevenin. Lo que sigue es sustituir valores numéricos. Recordemos que Rx nos resultó de 521.74 ohms, como lo muestro aquí, y RY de 4.76 K. Tomando estos valores y sustituyéndolos en la ecuación, en la expresión para la resistencia Thevenin de C mu, obtenemos esta expresión ya numérica, ya evaluada. Hacemos cálculos y la resistencia de Thevenin asociada al capacitor C mu para la ganancia V0 en Vs es de 104.1 K. Calculamos la constante de tiempo como el producto de RC mu 0' por C mu, 104.1 K por 5 picos, nos da una constante de tiempo de 520.5 nanosegundos. Y entonces la frecuencia omega C mu asociada al capacitor C mu, calculada como 1 entre RC mu 0' por C mu, nos da 1.92 megaradianes sobre segundos, que equivale a 305 kHz. Procedemos ahora con el cálculo de la resistencia asociada al capacitor Cpi. Entonces, mismo procedimiento, el capacitor C mu lo abrimos, lo dejamos en circuito abierto, pasivamos Vs, ponemos un cortocircuito ahí, y entonces RCpi0, por observación del circuito, resulta, al poner el cortocircuito que pasiva a Vs, RS y RB quedan en paralelo y a su vez quedan en paralelo con RP, y es la única resistencia que ve la resistencia verde, RCpi0'. Entonces RCpi0' es igual a Rx, la Rx que definimos anteriormente como RS paralelo con RB paralelo con RP, y nos da un resultado de 521.7 ohms. La constante de tiempo asociada al capacitor Cpi es el producto de RCpi por Cpi, 521.7 por 37.4 picos, obtenemos 19.48 nanosegundos, y la frecuencia asociada al capacitor Cpi, omega Cpi', es el recíproco de la constante de tiempo, nos da 51.33 megaradianes sobre segundo, que equivale a 8.17 MHz. Finalmente, de acuerdo al método de las constantes de tiempo, este método nos indica que la frecuencia de corte alta total, la omega H total, va a ser el paralelo de omega C mu' en paralelo con omega Cpi'. Entonces sustituimos valores: 1.92 megas para omega C mu' y 51.33 megaradianes sobre segundo para omega Cpi', nos da 1.85 megaradianes sobre segundo, que en Hz equivale a 294.5 kHz. Por lo tanto, en el cuadro rojo encierro los resultados: omega H', 1.85 megaradianes sobre segundo, o bien FH', 294.5 kHz. Observemos que esta frecuencia omega H', 294.5 kHz, es muy cercana a la frecuencia que habíamos obtenido con frecuencia corte por el teorema de Miller. Entonces, este otro camino por el método de las constantes de tiempo nos está arrojando valores pues muy cercanos a los que obtuvimos por las técnicas de circuitos eléctricos. Finalmente, entonces, podemos completar ya nuestro diagrama de respuesta en frecuencia del emisor común en frecuencias altas, acotando también la gráfica azul, que es la que estaba pendiente. La gráfica azul, recordamos que corresponde a la ganancia
AB', B0 en BS. Entonces utilizamos las asíntotas, la aproximación asintótica. Entonces en el punto de quiebre de las asíntotas, recordemos que en el punto de quiebre tenemos la frecuencia a menos 3 dB, es decir, la curva real está 3 dB por abajo del punto de quiebre. Ahí se define FH' para la ganancia AB', B0 en BS, que tiene un valor de 294 kHz.